video se va a dar la explicación acerca del tema de ángulos de elevación y depresión. Básicamente pues, es aplicación de un nuevo concepto a lo que ya hemos venido trabajando en el área de trigonometría. Aquí vamos a entrar a explicar directamente el concepto de ángulo de elevación y depresión y luego cómo se aplica en la solución de algunos ejercicios en unión con las funciones trigonométricas. Entonces aquí la definición de ángulo de elevación y depresión vemos aquí en este primer dibujo lo que sería el ángulo de elevación. Aquí tenemos al observador o la persona que está viendo el objeto. Esta línea enfrente de su vista conecta el ojo del observador y el objeto como tal. La línea horizontal, que recibe precisamente ese nombre, es a partir de allí que se hace la medida hacia arriba y a ese ángulo se le conoce como ángulo de elevación. Siempre que el observador esté en la parte de abajo y el objeto que observe está en la parte superior, desde la horizontal hasta esa línea de visión, que sería esta donde se encuentra el objeto, siempre se va a llamar ángulo de elevación y siempre se mide hacia la parte de arriba, como lo tenemos aquí resaltado. Tengan en cuenta que si el observador está mirando hacia arriba, siempre será un ángulo de elevación. En caso contrario, tenemos la segunda parte. El observador está en la parte superior y el objeto que él está viendo se encuentra en la parte de abajo. Por lo tanto, esa línea de visión que conecta el ojo del observador y el objeto y la línea horizontal, ese ángulo que se forma entre estas dos líneas medidas hacia abajo, se le conoce como ángulo de depresión. Entonces, siempre que el observador esté arriba y el objeto se encuentre en la parte inferior, el ángulo se mide hacia abajo a partir de la horizontal. Siempre que tengan en cuenta esa línea, a ese ángulo se le conocerá como ángulo de depresión. Y como también lo tengo resaltado en la parte inferior, tenga en cuenta que si el observador está mirando hacia abajo, siempre será un ángulo de depresión. La línea de visión, que es la que hemos nombrado más de una vez, es la que conecta el ojo del observador con el lugar observado o con el objeto que se está observando. Entonces hay que tener en cuenta siempre eso. La línea de visión siempre es el ojo del observador o la persona que está observando y el espacio, el lugar, objeto que él esté mirando. Que ya podemos definir que si está por encima del observador será un ángulo de elevación. Si está por debajo del observador será un ángulo de depresión. Aquí simplemente estamos colocando el repaso de las 6 razones trigonométricas, aunque normalmente se van a utilizar las primeras 3, pues para resolver cualquiera de los ejercicios que tenemos propuestos. Ahora vamos a mirar los ejemplos. Este es el primer ejemplo para un ángulo de elevación. Entonces, para este primer ángulo de elevación, simplemente vemos la figura donde se encuentran dos ángulos en los cuales una persona está observando la parte superior de una montaña. Entonces se ubica aquí en el punto B y mira la parte superior de una montaña que está dibujada con este triángulo aquí más oscuro con un ángulo de 23 grados. Luego esta misma persona avanza hacia la montaña 500 metros y se ubica aquí en el lugar A. Desde allí vuelve y observa la cima de la montaña con un ángulo de elevación de 54 grados. Ambos ángulos son de elevación porque el observador está abajo, se encuentra en la parte inferior, mientras que el objeto que está observando está en la parte superior. Por lo tanto, son ángulos de elevación. Bueno, cuando ya tenemos esta información de que estuvo en esta ubicación, avanzó 500 metros y aquí volvió, observó el mismo lugar y tenemos los dos ángulos de elevación, nos preguntan cuánto vale
la altura de la montaña. Entonces, para resolverlo, vamos a resolverlo acá, teniendo en cuenta esto. En la figura se pueden observar dos triángulos. Desde el punto B, como está aquí plasmado, se dibujó este primer triángulo que tenemos acá, que sería desde aquí, donde está el cursor, avanzando hasta la cima de la montaña y bajando por H. Luego se devuelve todo este espacio hasta llegar otra vez a B, para formar ese primer triángulo rectángulo. La base de ese triángulo largo serían estos 500 metros y tendría que agregarle esta X para poder llegar hasta H. Por eso la base de este primer triángulo sería 500 más X. El segundo triángulo, que sería parándome aquí en A, por eso lo señalo aquí en el segundo triángulo que dibujé, tendría esta diagonal, tendría H, aquí la línea vertical, y tendría como base la X. Por eso, ahí pueden observar en la parte inferior que tenemos este segundo triángulo A, esta diagonal, esta hipotenusa, este lado de acá que es H y la base que sería X. Y con sus respectivos ángulos, para el triángulo más grande 23 grados y para el triángulo más pequeño 54 grados. Eso también lo expliqué aquí, ahí está escrito en texto. Y también hay que tener en cuenta que para ambos triángulos tenemos un lado en común, que en este caso sería el valor de la altura de la montaña, o sea, H. Para ambos triángulos es la misma. Bueno, como lo coloqué aquí, como pueden observar, ambos triángulos tienen en común el lado denominado H. Bueno, aprovechando esa ventaja de que ambos triángulos tienen tienen ese lugar en común, entonces vamos a utilizar las funciones trigonométricas. En este caso necesitamos utilizar una función que me relacione lo que quiero averiguar, que es H, y lo que tengo conocido, que es esta base. Las hipotenusas de los dos triángulos son totalmente desconocidas, no tengo información de ellas, por lo tanto no me sirven. O sea que solamente utilizaría esta altura y esta base, que en términos o en lenguaje de las funciones trigonométricas estaremos hablando de un lado opuesto. Aquí está el ángulo, H sería el lado opuesto porque es el que está más lejos del ángulo, mientras que 500 más X se convertiría en el lado adyacente o el que está ahí pegadito de este ángulo. Para el segundo triángulo tendríamos también para 54 grados que H sería el lado opuesto, mientras que X se convertiría en el lado adyacente porque es el que está pegadito del ángulo 54 grados. Entonces la única función que me relaciona opuesto y adyacente es la función tangente, ya que ella maneja el lado opuesto y el lado adyacente. Las otras tienen en cuenta la hipotenusa y como no las conocemos, pues no nos sirven para solucionar el problema. Bueno, entonces en ambas vamos a aplicar tanto en el primer triángulo como en el segundo las funciones. Para la primera tendríamos la definición para tangente de 23 grados. Lado opuesto, que sería H, sobre el lado adyacente, que sería 500 más X. Aquí ya está definido. Para el segundo triángulo, que es este pequeño, el lado opuesto sería H y el lado adyacente sería X. Y aquí ya está escrita la ecuación. Listo. Entonces el siguiente paso es despejar H de ambas funciones. Entonces, ¿cómo nos quedaría ya el despeje? De la primera, H, que sería aquí, 500 más H, que la tenemos aquí, está en la parte inferior de H. O sea que lo está dividiendo. Y si esto lo está dividiendo, pasará al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, cuando se despeja H y queda solita, nos quedaría esto que estaba dividiendo al otro lado y lo colocamos dentro en paréntesis porque eso va completo, 500 más X,
y lo que está al otro lado, que es tangente de 23. Como lo coloqué aquí en negrilla, no se lo olvide siempre, no se olvide que siempre se escribe el coeficiente antes que la función. Por eso va primero el coeficiente y luego va la función. En la segunda pasa lo mismo. X está como denominador, entonces está dividiendo, aquí, dividir y pasar al otro lado a multiplicar. Entonces h queda igual a x multiplicando a tangente de 54. Así ya tenemos despejada h de ambas. Luego igualamos los resultados. ¿Cómo que igualamos los resultados? Simplemente, como en ambos tenemos h, listo, quiere decir que esto que está aquí a la derecha de h en ambas ecuaciones es exactamente igual. O sea que lo vamos a escribir aquí, como lo nombré aquí abajo. Se escriben uno enfrente del otro sin cambiar nada. Solo la variable h es la que, como es la misma para ambos, es la que va a desaparecer. O sea que es copiar esto y esto, pero quite la h. Ella desaparece. Entonces en la primera tenemos 500 más x por tangente de 23. Y es exactamente lo que tengo escrito acá abajo. Igual x tangente de 54. Y eso lo tengo aquí en esta parte. Entonces el siguiente paso es eliminar estos paréntesis. ¿Listo? Para poderlos eliminar, lo que tengo que hacer es multiplicar. Y como lo señalo aquí, estoy multiplicando 500 por tangente de 23 y luego multiplico la x por tangente de 23. Los dos elementos que están dentro del paréntesis deben de multiplicar a la función que está por fuera. En el otro lado de la igualdad, pues solamente hay una variable, así que es muy sencillo. Solo sería x por tangente de 53 y ya. No habría que hacer otra multiplicación. Bueno, el siguiente paso es mostrar cómo queda la multiplicación. Entonces, como vemos acá arriba, estamos multiplicando 500 por tangente de 23. Nos quedaría 500 tangente de 23 más x por tangente de 23. Nos quedaría x tangente de 23 igual x tangente de 54. Y aquí tenemos escrito x tangente de 54 ya sin paréntesis, no debe quedar ningún paréntesis en este momento. Bueno, entonces lo que sigue aquí es separar los términos. Debemos dejar los que tienen la variable x en un solo lado. Listo. Por eso hay que tener en cuenta que cuando yo mueva un término de un lugar, de un lado a otro, de esta igualdad, que tener en cuenta que lo principal es este igual, si yo muevo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ese término que se está cambiando de lugar cambia de signo, como está aquí. Solo los términos que se mueven o cambian de lugar deben cambiar de signo. Eso nunca ha cambiado. Sigue estando la misma norma que hemos aplicado siempre. Entonces, si miramos aquí, lo más sencillo es coger este término de acá, x tan 23, y moverlo a la derecha de esta igualdad para que los dos que tienen la x queden en el mismo lugar. Entonces aquí abajo podemos ver cómo quedó. 500 tangente de 23 igual, entonces aquí está x tan 54 que ya estaba a la derecha, y este que estaba acá a la izquierda y lo cambié de lado, le cambié el signo, por eso pasó de más a menos. Listo, este fue el único término que cambió de lugar, por lo tanto es el único al que se le cambia el signo. En este paso, lo que vamos a mirar es que hay el elemento común que hay aquí a la derecha entre estos dos términos es la variable x. Ambos tienen la x acá. Por lo tanto, eso lo vamos a factorizar. Aplicando el primer caso de factorización, que es factor común, y el valor resultado se colocan dentro de un paréntesis. Ahora, ¿cómo queda esto? A la izquierda baja igualito. No estamos allá, no hay ninguna x.
Acá a la derecha simplemente es, como este elemento es común a los dos términos, queda afuera, se coloca dentro de un paréntesis lo que le falta a esta x para ser igual a cada término. Si lo comparo con el primero, le falta la tangente de 54, y si lo comparo con el segundo, le falta tangente de 23, con el mismo signo como estén allí. La única diferencia es que x va a estar factorizada, o va a estar aquí afuera. Ahora, como tenemos x y tenemos un paréntesis, quiere decir que se está multiplicando. Por lo tanto, el paréntesis pasará al otro lado a dividir. O sea que todo este paréntesis que está aquí multiplicando pasa inmediatamente al otro lado a quedar en la parte inferior, como lo vemos acá en el siguiente paso. 500 tangente 23 queda arriba, que es lo que ya teníamos acá a la izquierda, mientras que el paréntesis va a quedar como está escrito acá arriba, exactamente en la misma posición, en el mismo orden, con los mismos signos, en la parte inferior. Cambia de lugar, pero no cambia, o sea, cambia de operación, pero no cambia de signo. ¿Listo? Cuando ya tenemos definida esta variable así, simplemente es resolver con la calculadora, que lo pueden escribir tal cual está allí, como lo explico aquí. Puedes escribir en la calculadora tal cual como aparece, usando los paréntesis y todo como esté aquí, y ella le va a arrojar el resultado preciso. Eso lo vamos a ver aquí. X nos daría 222.96021, aunque tiene más decimales, metros. ¿Listo? Este valor que nos acaba de dar de x lo vamos a reemplazar en cualquiera de las primeras dos ecuaciones, que son estas que están aquí. Por eso volví y las copié. Esta es el primer triángulo y esta es la del segundo triángulo, cuando ya están despejadas, ¿no? Entonces yo puedo reemplazar x, o sea, este número lo puedo colocar ya sea en esta, aquí donde estoy señalando con el cursor, o lo puedo reemplazar aquí en la segunda, donde tengo el cursor en este momento. Pues yo he tomado la más sencilla, que es la segunda, aquí volví y la escribo, y acá hago el reemplazo. En vez de la x que tengo aquí dentro de este primer paréntesis, colocaría el 222.96021 como lo tengo escrito acá, y ese va a multiplicar a la tangente de 54, hace el procedimiento con la calculadora y el resultado sería 306.87840. Entonces la respuesta es que la altura de la montaña es de 306,87840 metros de altura. Listo. Así se resuelve un ejercicio de trigonometría con ángulos de elevación o depresión. Miremos el segundo. Ese sería para ángulos de depresión. Por lo tanto, tenemos que hay una persona en la parte superior y hay dos objetos que está observando en la parte inferior. Como el observador está arriba y los objetos están en la parte inferior, los ángulos que se miden respecto a la horizontal, esta línea punteada aquí que estoy señalando con el mouse, con el cursor, es la línea horizontal, y a partir de allí se está midiendo el ángulo hacia abajo para llegar a cada uno de los objetos. Entonces este 10 grados y este 30 grados se llamarán o se consideran ángulos de depresión. Ahora, para poder solucionar este tipo de ejercicio y que quede más sencillo y no complicarse, estos mismos ángulos de depresión aquí en la parte inferior respecto a la horizontal, pero ya mirando el objeto, se convierten en ángulos de elevación. ¿Listo? Si me ubico respecto al objeto y teniendo en cuenta dónde está ubicado el observador, se convierte para ellos en ángulos de elevación. Son los mismos ángulos de depresión, pero hay que saber dónde se ubican. Aquí podemos ver dónde quedan ubicados dichos ángulos, que acá arriba respecto al observador son ángulos de depresión, pero respecto a los del objeto hacia el observador, o sea, en sentido opuesto, se convierten en ángulos de elevación. Tenemos aquí dos embarcaciones que tienen 12 metros entre una u otra, y hay una persona desde un edificio que los está observando. La intención aquí es determinar cuál es la altura a la cual se encuentra esa persona. Entonces, como se los acabo de mencionar, la idea es convertir el ejercicio
o como coloca aquí, lo primero que debemos considerar es trasladar los ángulos de depresión y volver los ángulos de elevación. Aquí separé los dos triángulos y el primer triángulo es el triángulo pequeño con los 30 grados. Acá respecto a la horizontal, estos 30 grados sería ángulo de depresión. Trasladado aquí, en la parte inferior se convierte en un ángulo de elevación. Lo mismo hice con el segundo triángulo. Acá tenemos la parte superior los 10 grados. Se trasladan acá a la parte inferior para volver un ángulo de elevación. Entonces volvemos al dibujo. El triángulo grande con los 10 grados tendría para llegar desde acá donde está H, para llegar hasta donde está A, que es el bote más lejano, tendría X más 12 metros. Y el triángulo pequeñito para llegar a H desde donde la ubicación B solo tendría como base la X. Bueno, por eso tenemos esta escritura. Para el de 10 grados tenemos como base X más 12 y para el de 30 grados solamente la X. Como en el ejercicio anterior, también tenemos como común en la línea vertical, que en este caso se llama H, en ambos triángulos es la misma. Entonces, aprovechando eso, aplicamos el mismo procedimiento anterior. Entonces despejamos o planteamos la función más bien que relaciona el lado opuesto con el adyacente, lado opuesto y adyacente. En este caso sería tangente tanto para 30 grados como para 10 grados. Para 30 grados nos daría H sobre X. Para 10 grados nos daría H sobre X más 12. ¿Listo? Entonces de aquí, como en la anterior, despejamos H de ambas funciones. Entonces queda H igual a X 30, X por 30, tangente de 30. Y aquí H igual a X más 12 por tangente de 10. Luego se igualan estos dos resultados. Entonces queda X tangente de 30 igual a X más 12 tangente de 10. También hay que eliminar el paréntesis, entonces se va a multiplicar en esta parte, ya que aquí solamente está X, donde hay dos elementos, ahí hacemos dos multiplicaciones. Al hacerlas nos quedaría como está en el siguiente renglón. Ya ningún paréntesis debe aparecer. Listo, entonces queda X tangente de 10 más 12 tangente de 10. Luego de hacer esto, empezamos a separar los términos, los que tengan X quedan en un solo lado. En este caso, a diferencia del anterior, lo más sencillo es pasar este término que está acá a la derecha, moverlo hacia la izquierda. Solo este término que se va a mover va a cambiar de lugar y va a cambiar de signo. Entonces este que ya está acá a la izquierda sigue igual, X tangente de 30. Y este que se va a cambiar de lugar y de signo quedaría menos X tangente de 10. Igual el término que va a quedar solito, porque este no tiene X, va a quedar en el mismo lugar. Por eso no se le cambia absolutamente nada. Bueno. Ahora lo que hacemos es factorizar la variable X, como se hizo en el anterior también. Entonces X es común a estos dos. Y simplemente lo que le hace falta a la X que está acá afuera, se escribe dentro del paréntesis, con el mismo signo. Cuando ya esté lista la factorización, entonces pasamos de que este paréntesis está multiplicando a la X, pasa todo ese paréntesis al otro lado a dividir. Cambia de operación, pero no le cambia el signo. Entonces nos va a quedar como está aquí. 12 tangente de 10 en la parte de arriba y en la parte inferior queda el paréntesis completico. ¿Listo? Esto lo escribe en la calculadora como está allí y el resultado será 5.2763 metros. Ahora este valor de X lo podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones que teníamos ya despejadas de H antes y pues escogí la más sencilla, que sería esta primera. Aquí la escribí otra vez abajo y simplemente es cambiar X por este número 5.2763 como lo hago acá y se hace la multiplicación. Cuando se multiplique el resultado será 3,0462 metros. Quiere decir que la
altura del edificio donde se encuentra el observador, la persona, es de 3.0462 metros de altura. Bueno, con esto ya hemos dado la explicación tanto para un ejercicio con ángulo de elevación, como en el primero, en este ejercicio, como la explicación para un ejercicio con ángulos de depresión. En ambos casos el procedimiento es el mismo, solo que si hay ángulos de depresión los convierto en ángulos de elevación, pero hay que saber dónde ubicar el ángulo, porque si lo ubico en otro lugar, si los pongo por ejemplo aquí abajo, puedo cometer el error de que a la hora de aplicar la fórmula me queda mal planteado el ejercicio. Así que mucho cuidado con eso. Listo, jóvenes, muchas gracias por su atención.